nosotros si no hubiera sido por este amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Ahora, Señor, te pedimos, háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y ser obedientes a ella. Amén. Así puestos de pies, buscamos en nuestras Biblias Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, el versículo 16 al 24. Del 16 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Pueden tomar sus lugares, por favor. Como saben, en 2 semanas vamos a empezar la serie sobre Segunda de Corintios, porque ya terminamos Primera de Corintios. Y siempre en el medio de diferentes libros me gusta traer mensajes temáticos. Y hoy quiero hablar de los pretextos, las excusas, el origen y las consecuencias de los pretextos. Y podría yo también decir a cómo evitarlos, pero yo creo que mucho de eso es sentido común. Quiero hablar más del origen y las consecuencias de los pretextos. La Biblia contiene muchos ejemplos de personas que confiaron o al menos intentaron de confiar en los pretextos en cuanto a sus circunstancias. En ninguno de los casos, leer su Biblia de Génesis a Apocalipsis, leerla. En ninguno de los casos,
Dios aceptó sus pretextos como justificación de sus hechos o su falta de hechos, a veces desobediencia. No tanto, todo pecado es comisión, hay pecado de omisión. Aún así, parece que los hombres, los salvos y los no salvos, los cristianos y los no cristianos, siguen confiando en sus pretextos mientras marchan a la presencia del juez justo. Y él juzgará con justicia y verdad. Hermanos, hay un dicho, nadie puede parar el tiempo sigue. Pero esa es una manera nada más oculta de decir, nadie puede parar su encuentro con el Señor. Vamos a ver a nuestro Señor cara a cara algún día. O lo verás como tu juez, o lo verás como tu salvador, pero lo verás. Todo ser humano, dice la Biblia, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Y por supuesto, nosotros ya fuimos juzgados por nuestros pecados en la cruz. Cristo pagó, pero hay un juicio todavía para el creyente que se llama la tribunal de Cristo. Lo vemos aquí entonces que la Biblia habla de pretextos. Habla mucho de pretextos, no vamos a usar unos cuantos. Yo no tengo tiempo aquí 2-3 horas por un sermón de hablar de todos los pretextos y sus repercusiones, pero voy a hablar de unos cuantos. Vamos a hablar aquí de los pretextos en la Biblia, ejemplos de pretextos en la Biblia. Y por supuesto ninguno sirvió, ninguno. Primero encontramos con Moisés. ¿Recuerdan el pretexto de Moisés? Vamos a Éxodo capítulo 4. Ustedes que batallan para buscar libros de la Biblia, yo entiendo, nada más escuchen entonces, porque van a perder mucho tiempo buscando libros de la Biblia. Ya va a estar buscando el primero y ya va a estar en el tercero. Más escuchen, ¿verdad? Pero en capítulo 4, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés usó un pretexto para no ir ante Faraón. En capítulo 4, versículo 10 de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Si hay personas que sí son torpes de lengua, pero no tanto porque no pueden hablar, es que tardan mucho para decir algo. Algunos aquí, ustedes tardan a veces media hora para decir lo que hubiera dicho en 5 minutos. Y dan la vuelta, ya llega el punto. Yo creo que Moisés está hablando de eso también. Yo no soy buen orador. Yo no soy bueno para hablar. Y tal vez también él hablaba como tartamudo un poco, pero el hecho era un pretexto que él usó. Y vemos entonces, versículo 11, el Señor le contestó en 4:11 de Éxodo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Que dice, ¿quién te dio tu boca? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces otra vez en versículo 13 dice, y él dijo: ay, Señor, envía tú, te ruego, por medio del que debes enviar. Ahora mira que dice en versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y lo voy a decir aquí desde un principio. Si quieres que el Señor se enoje contigo, sigue con tus pretextos. Porque vamos a encontrar que esa palabra se repite en otra parte con otros pretextos. El Señor se enoja. Porque es un insulto buscar pretextos cuando Dios, por ejemplo en el caso de Moisés, dice el Señor: ¿a poco no sé quién hizo tu boca? ¿Cree que me está informando de algo que yo no sé? Como quiere, yo te llamé. Sabiendo que tú no puedes, como tú dices, eres torpe de lengua, yo como quiera te llamé. Entonces Moisés con su pretexto no se dio cuenta que él estaba ofendiendo e insultando al Señor.
¿Insultando qué? El juicio del Señor. Él es juicioso, Él sabe lo que hace. No fue un error. Oh, de veras, Moisés, ok, debe buscar a otro. Y más adelante vemos, Aarón hablaba muy bien, pero Dios no escogió a Aarón, escogió a Moisés. Pero por contentar a Moisés, Él usó a Aarón para hablar. Pero vemos entonces también otro ejemplo de otra persona. Y notan ustedes también cómo usaba, ay Señor, eso que dijo Moisés, versículo 10, ay Señor. Y otra vez versículo 13, y le dijo, ay Señor. El Señor se enoja con esos ayes. Pero después vamos a otro, Jeremías, capítulo 1, en su llamamiento. Cuando Dios llamó a Jeremías. Y vemos aquí en capítulo 1, las palabras de Jeremías, su propio testimonio. Y vemos aquí, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Jeremías está hablando, ese es su testimonio de su llamado. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Es decir, antes que tú existieras, Jeremías, yo ya tenías designado a usted por ser un profeta. Versículo 6, otra vez, ay. Y yo dije, Señor, dice, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No era un niño, era un joven tal vez, 16, 18 años. No era un niño, pero ahora cuando le convendría, dijo que soy niño. Así son los jóvenes. Se creen adultos y se portan como niños. Pero cuando usted les llama niño, no hombre, yo ya soy hombre. Y cuando tú esperas muchos de ellos, dice, yo no estoy listo, todavía soy un niño. Y así era Jeremías. Sin duda era un teenager, un adolescente. Y vemos entonces, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. El Señor estaba enojado aquí. Él dio a entender a Jeremías antes que él usó ese pretexto de ser un niño. Yo te conocí antes que tú eres un embrión. No vienes con eso que tú eres un niño. Yo te conocí antes que tú fuiste concebido. Y después el Señor le da una orden. No es una palabra de ánimo, es orden. Es una orden. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahora, y vemos entonces aquí que el Señor estaba diciendo a Jeremías, ve a ellos. Ahora, vemos entonces aquí, hermanos, ¿qué pasaría si él no haría? Si Dios no estaba pidiendo un favor, Dios le estaba ordenando ahí, no quería pretextos. Dijo, y si tú no vas, versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales por cuanto te mandé. Todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios estaba amenazándole. Si tú no me obedeces, yo te voy a quebrantar delante de ellos. Y tu temor no tiene que ser de ellos, sea de mí. Tú tienes miedo de ellos, más vale que tengas miedo de mí. Es lo que Dios estaba diciendo. Ese capítulo 1 se trata de eso. Fue un llamado un poco difícil, así como Moisés. Dos grandes siervos, porque Jeremías era un gran profeta. Moisés un gran profeta, pero comenzaron con sus pretextos que no podían. Y Dios no quiere escuchar pretextos, porque Dios no se equivoca. Él sabe con quién está tratando, Él conoce cada uno aquí. Entonces, después vemos uno más, vamos al Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 1. Recuerda el padre de, bueno, era todavía, pero iba a ser el padre de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías. Y él comenzó a usar pretextos también. Cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo y él va a servir y va a ser un gran hombre. En capítulo 1, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo vas a tener hijo? Como que estaba dudando lo que dijo el ángel del Señor. Respondiendo el ángel,
le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Son buenas nuevas. Y lo tomó como pretexto. No puedo, ¿cómo? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí fue falta de creer, incredulidad. Y usó como pretexto para cubrir su incredulidad. Mas el ángel vio por medio de su fachada, su pretexto era incredulidad. Y ahí dice, yo no estoy inventando esas palabras. Entonces, vemos aquí 3 grandes hombres y 3 hombres llamados con una tarea y 3 hombres buscando pretextos. Y también hay mujeres que buscan pretextos, por supuesto. Nada más encontré aquí esos 3 por ahora. Y después vemos entonces, uno se esconde detrás de sus debilidades. Ahí está. Uno era torpe de hablar. El otro era muy joven. El otro era muy viejo. Puro pretextos. Ellos estaban escondiéndose detrás de su debilidad humana. Todos tenemos debilidades. Una de las mentiras que tú y yo tenemos que rechazar es decir, es que yo nací así, así soy, no puedo cambiar. Mentira. Todo puede cambiar en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso incluye cambiar. Y si tú no crees eso, jamás salga de tu boca Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, porque es mentira para ti. Si tú crees que así soy, no puedo cambiar, entonces Filipenses 4:13 no es para ti. Cállate, no lo citas, porque no es para ti. Es para los fieles. Y es la verdad. Veamos entonces ahora otro tipo de pretexto cuando culpamos a otros por nuestros fracasos. Ya sabemos, vamos al primer libro de la Biblia, Adán, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Con Adán aquí. Y el Señor, versículo 11, 3:11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Hay una respuesta nada más que hubiera dicho, una palabra, sí. O, sí, soy culpable. Pero no. El Padre de toda la humanidad, y lo que dijo. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pretexto. Y la mujer también usó pretexto, pero no la usé como ejemplo. Pero vemos aquí los pretextos desde Génesis encontramos. Desde el principio de la humanidad ha existido pretextos. Y aquí él no pudo decir que era una debilidad. No, aquí echó la culpa a otra, en ese caso a otra, a la mujer. Y si no a la mujer, Dios, tú me la diste, es tu culpa. Así es. Ya me lavo las manos, no es mi culpa. Entonces, vemos aquí culpar a otro por nuestros fracasos. Y después hay otro. Aparte de Adán, hay el hermano de Moisés, Aarón. Oh, este es increíble. Usted mira conmigo Éxodo, ese libro que sigue Génesis, el segundo libro de la Biblia, en capítulo 32. Cuando Moisés subió, estuvo 40 días en el monte con el Señor y regresó con las tablas de la ley escrita por Dios mismo. Qué bonito, y había mucho ruido porque el pueblo estaba jugando nada más, fornicando, teniendo puras orgías y fiestas, es lo que era. Entonces, en Éxodo 32, dice aquí Moisés hablando con Aarón, ¿verdad? Su hermano. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahora, toma en cuenta aquí, él está culpando a su hermano que estaba encargado mientras él no estaba. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Toma en cuenta que yo como pastor también tengo que tomar en cuenta esas palabras. Porque si yo les guío mal a ustedes, Dios me dirá de mí, ¿qué te ha hecho esta iglesia que tú guiaste tan mal a esta iglesia? ¿Se ves?
Entonces, ¿y qué hicieron? Sobre el tan gran pecado, has traído sobre el tan gran pecado. Estaban adorando, ¿verdad? A un ídolo. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Oh, al pueblo. Aarón no dijo que él estaba inclinado al mal. No, tú conoces al pueblo, echando la culpa al pueblo. Porque me dijeron, versículo 23, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y era una oportunidad para Aarón decir, no fue Moisés, fue Dios. Y él todavía está mirando. Pero Aarón quedó callado y siguió al pueblo. Está echando la culpa al pueblo. Oh, pero eso no es todo. Así como Adán echó la culpa a Eva y si no a Eva, a Dios. Aarón también echó la culpa a otra cosa aparte de la gente. Mire, recuerdo que él dijo en versículo 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí. Ahora mira lo que dijo Aarón al pueblo. ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Es culpa del fuego. Pues yo nomás eché el oro ahí y salió este becerro. Qué ridículo. Hermanos, yo creo que Moisés tenía que haberse enojado tanto aparte de eso. Yo creo que Moisés pensó, ¿tú crees que yo soy un tonto que yo voy a creer esa excusa? Pero se ve, hermanos, la ridiculez de ese pretexto. Era el pueblo, y si no el pueblo, el fuego lo hizo, se levantó solito del fuego. Suena tan absurdo, ¿verdad? Y así va a quedar nuestros pretextos delante de Dios, tan absurdo. Por eso es mejor tragar tu orgullo, traga tus pretextos, confiésalos ante Dios y deja de vivir una vida en desobediencia a tu Dios. Vemos aquí entonces otro, el rey Saúl. Mira conmigo en 1 Samuel capítulo 15. Dios dio instrucciones a Saúl, el rey, y él desobedeció. Tiene que haber matado a Agag y todo su pueblo. ¿Y qué pasó? No mató al rey y guardó lo mejor de todos sus animales. En el capítulo 15, y vemos entonces Samuel, le dijo a él en el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Porque acabó de decir que él sí cumplió con la palabra y él sí fue, en versículo 13. Samuel dijo, entonces, ¿qué esos animales? Entonces dice aquí, y Saúl respondió, versículo 15, de Amalek los han traído. Sí, los han traído, no yo los traje. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Sí ves? El pueblo echó la culpa al pueblo. ¿No ven ustedes, hermanos, cuando cada uno de estos fueron enfrentados con su pecado, echaron la culpa a otros? Y cuando tú pecas, ¿a quién echas tú la culpa? ¿Te has puesto a pensar? Entonces, excusarse también ahora, no nada más debilidades y por tu fracaso, ¿sabe? Esconderse detrás de nuestras debilidades. También usamos pretextos cuando queremos culpar a otros por nuestros fracasos y pecados. Pero también queremos excusarnos debido a las circunstancias. Yo no tengo tiempo para todos esos ejemplos, pero en uno, vamos nada más a uno, y ustedes pueden ver, es el capítulo otra vez 4 de Éxodo. Capítulo 4 de Éxodo. ¿Qué dijo aquí? Dice aquí, versículo 1.
Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Aquí está hablando de las circunstancias. En Números, el ejemplo en sus notas, que está hablando aquí en Números capítulo 13, 31, los espías. Hay gigantes en la tierra, son grandes. Y Esther está usando el ejemplo de que ella no puede entrar así delante del rey sin ser llamada. Ella puede morir. Y puro circunstancias válidas según los pretextos, pero son pretextos como quiera. Y a veces nosotros podemos decir, no, es muy difícil. Yo quiero enseñar a mis hijos, pero no, hombre, están recibiendo mucha información del mundo, es tan fácil, es difícil esconderlos como una burbuja, insularlos, no se puede. Entonces es culpa del mundo cuando tus hijos salen mal. O el matrimonio, cuando sale mal, es que los matrimonios no duran hoy en día. Entonces es culpa de la sociedad por el fracaso de tu matrimonio. Y esto es circunstancias verdaderas. Son circunstancias reales. Pero nosotros tenemos que seguir adelante sin pretextos, hermanos. Después hay circunstancias imaginadas. Esto es interesante. Mira conmigo en Proverbios 26. En Proverbios 26, esa es una circunstancia imaginada o fabricada en su mente. Hay un perezoso que no se quiere mover. ¿Y qué dice la Biblia de este perezoso? Pues en capítulo 26, empezando con versículo 12, dice así. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Hay muchos así. Son tontos, pero se creen sabios en su propia opinión. Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. ¿No es interesante? Hoy no es el león, a veces es el virus. Pero el virus está en las calles, el virus está acá por allá. Pero ¿desde cuándo habrá leones en las calles? O en el camino. Él es un perezoso y no quiere salir. Está usando ese peligro fabricado en su mente para justificar su pereza. Como la puerta gira sobre sus quicios, en inglés quicios hinges, la puerta se mueve así, ¿verdad? Así el perezoso se mueve en su cama. Si una puerta nunca sale de su lugar, nada más se mueve, pero se queda en el mismo lugar. Y así es el perezoso. Él se mueve, pero siempre se queda en la cama. Y dice también aquí, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, es tan flojo ni quiere comer. Entonces, dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Él se cree más sabio que 7 consejeros. Y entonces esta persona va a estar siempre buscando pretextos fabricados para justificar su estilo de vida. Es lo que está diciendo aquí en Proverbios. Pretextos. No había ningún león en la calle. No había ningún león en el camino. Era un pretexto para no salir de su cama. Y hay personas que buscan pretextos para no buscar al Señor. Y después vemos también excusarse debido a la familia. Aquí vamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, donde hemos leído. ¿Qué es lo que uno de los pretextos que usó uno de ellos? Y usted mira versículo 20, ¿qué dijo? Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Qué ridículo ese argumento. ¿Cómo no puede ir a una cena de una persona rica que le está invitando cuando todo lo que los casados quieren hacer es salir a comer todo el tiempo? Y la verdad es, si una novia puede salir de tener que no cocinar, es bendición para ella.
era puro pretexto, puro pretexto. Él usó su esposa como un pretexto, su novia, su nuevo casamiento, para no ir a esta cena. Y el Señor sabía que era puro pretexto. Y vemos también entonces, y por supuesto, si usted mira aquí en versículo 21, recuerda que el Señor se enojó con Moisés, el Señor se enojó con Jeremías, y mira el versículo 21, 14, 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, enojado. El padre aquí está hablando de Dios, nuestro Dios Padre. Vemos entonces que el Señor se enoja con los pretextos. Aún en la parábola, el Señor usó la palabra enojado. Entonces, vemos aquí, el matrimonio fue una excusa. Después la familia en general. Y si usted mira en Lucas 9, 59, capítulo 9, que el Señor dijo para ir a predicar, anunciar el evangelio. En Lucas 9, ¿y qué dijo aquí este hombre? Usted mira 9, 59, 62. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, 59, déjame que primero vaya e entierre a mi padre. Ni siquiera eso era un pretexto para enterrar a su padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero es más importante enterrar a su padre que anunciar el evangelio y obedecer al Señor. Y muchos dicen, pues yo no veo nada mal. Pues qué bueno que a ti no te tocó entonces hablar con el Señor en ese momento. Ese es el problema en la cultura que estamos. La familia, yo digo hermanos, yo ya tengo muchos años en el ministerio y la mayoría de todos mis años con el pueblo hispano. Y para mí el problema número uno que impide crecimiento y servicio al Señor es la familia, incluso aquí en la iglesia. Hay muchos que no han aprendido a entregar sus hijos al Señor. No han aprendido a amar al Señor más que a sus esposos y esposas e hijos. Y la Biblia es tan clara aquí. Y tú vas un día a seguir tu vida con ese pretexto de que tengo que cuidar de mi familia. Sí, cuídala, tú debes. La Biblia dice que tú debes, pero siempre reconociendo quién es de veras la cabeza por excelencia de tu familia. Y es Cristo. Pero veamos, sigue. Mira el versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Ah, qué bonitas palabras. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez la familia. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Son palabras duras. Él nada más quería despedirse de la familia. No, ve y predica el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que esa familia iba tal vez a impedirle. No, quédate unos días más, quédate más. Así es. Vemos los pretextos que usaron. Aún Eliseo usó un pretexto. Elías se enojó con él. Déjame besar a mi mamá y papá primero. Muy bonito. Y dijo Elías, ¿qué te he hecho? Vete. Se enojó con Eliseo. Y ahí está en 1 de Reyes 19, versículo 19-21. Pretextos, pretextos, pretextos. Siempre pretextos, hermanos. Es increíble. Y hermanos, vemos ahora la fuente de los pretextos. La carne. Usted mira Gálatas capítulo 5, versículo 17. Es lo que dice. Es antes de Efesios, Gálatas. Gálatas 5, 17 dice. Porque el deseo de la carne es contra él. Es mayúscula la E, el Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Los pretextos siempre vienen de la carne, hermanos. No vienen del Espíritu Santo. Y si tú
clamas, tú declaras que tú eres una persona que ama al Señor. Y tú eres una persona llena del Espíritu. Entonces no hay lugar para pretextos en tu vida. No hay. Lo vemos entonces también el corazón humano. No hay que buscarlo, pero en 17:9 de Jeremías. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón. La palabra perverso quiere decir chueco. Es engañoso y es chueco, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y después dice, yo Jehová, que escudriño la mente. Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe de veras la razón detrás de nuestros pretextos. Él sabe por qué buscamos excusas. Y por eso a veces no superamos ciertas debilidades en nuestras vidas, porque siempre andamos con pretextos. Y vemos también los consejos de aquellos que nos aman. A veces los hermanos en Cristo y la familia son los que dan los peores consejos. Nos da vuelo para los pretextos. Un ejemplo, Hechos 20. Miren lo que pasó. Pablo estaba dando despedida a los ancianos de Éfeso, los líderes. Y dijo que voy a Jerusalén, voy a sufrir allá. Y si usted mira aquí bien, en capítulo 20, versículo 21, perdón, del 10 al 14. Dice, pues ya pasó, ya no está ya con ya se despidió de los de Éfeso. Pero en el capítulo 21, versículo 10, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Él habló por el Espíritu Santo. Al oír esto, ahora mire, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahí está. ¿Por qué? Te van a matar, te van a arrestar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora mire, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Trataron de convencerle de no ir a Jerusalén. ¿Quién sabe qué 1000 excusas buscaron? Pablo, te necesitamos aquí. Pablo, tú puedes abrir iglesias en otras partes. Pablo, ¿por qué tú vas a Jerusalén? Pero él fue llamado a los gentiles. Jerusalén era los judíos. ¿Por qué vas para allá? Allá está Pedro con los otros apóstoles. ¿Quién sabe qué 1000 pretextos buscaron? Pero desistieron cuando vieron que él estaba determinado a obedecer la voluntad del Señor. So, ven ustedes, aún los consejos de aquellos que nos aman, nos puede guiar mal, por amor, por cariño, por buenos deseos, por sinceridad, pero no es por voluntad de Dios. Déjame decirles una cosa, hermanos. Cuando yo era joven y todavía no estaba en Laredo, y cuando Dios me llamó a Laredo, viviendo en Dallas, había hermanos con buenas intenciones. Mi esposa estaba embarazada todavía. Y me decían, ¿qué vas a hacer en Laredo? Quédate aquí, es mejor la vida por ustedes. Y me trataron de convencer de no venir a Laredo. Y por supuesto, eran hispanos, mexicanos, diciéndome, no vayas a Laredo. Pero tenía que ir. ¿Por qué? Tenía que venir, porque Dios me puso en mi corazón que pase lo que pase. Y en aquel entonces, mitad de las calles ni tenía pavimento. Teníamos que regar enfrente de la casa para que no entrara polvo por la ventana cuando pasaban los carros. Y era diferente la vida aquí en los 80s que ahora.
Y muchos sabían eso. Dije, ¿para qué vas a Laredo con tu familia? Aquí está mejor, aquí hay más oportunidades. Pero Dios me llamó aquí. Y entonces, no digo que aquí morí como Pablo y fui atado como Pablo, pero es cuestión de obedecer al Señor. A veces la gente que más te quieren son los que te dan los peores consejos, porque están pensando en tu bienestar y no están pensando en el Señor. Vemos entonces también la función entonces de los pretextos. Rápidamente, es un mecanismo de autodefensa de un corazón culpable. Es un mecanismo de autodefensa. Así como tu cuerpo tiene un mecanismo de autodefensa, tiene diferentes antibióticos dentro de tu cuerpo, también la carne tiene eso. Y cuando tú eres enfrentado con algo y tú sabes que tú eres culpable, es un mecanismo de autodefensa. No, hay que echarle culpa a otro, la circunstancia no es mi culpa, no es mi culpa. Como dice en inglés, it's not my fault. No, it's somebody else's fault. Es culpa de otro. Y vemos entonces, eso pasó con Adán, eso pasó con Eva, eso pasa con muchos. Y también la función de los pretextos, se pretende exonerar a una persona de cualquier mal. Es decir, que buscamos algo para exonerarnos de... Bueno, y si yo hice mal, pero era por una buena causa, o no era mi culpa, y tratamos de exonerar, de ser declarado no culpable. Lo irónico es que tenemos que confesar para ser declarados limpios por la sangre de Cristo. Es la única manera que no seremos culpables. Porque todos somos culpables. Y los pretextos se utilizan para desviar toda responsabilidad de cualquier acción o inacción y sus consecuencias. Es decir que si va a haber una consecuencia, no es mi culpa, no es mi culpa. ¿Cómo vas a hacer pagar por esa consecuencia cuando no eres mi culpa? Y eso es lo que muchos están contando con eso cuando están delante de Dios. Yo tengo mis justificaciones, yo tengo mis pretextos. Dios conoce mi corazón. No digas eso, porque tu corazón es malo, engañoso y perverso. No digas Dios conoce mi corazón. Ya sabemos que conoce tu corazón. El problema es que nosotros no nos conocemos nuestros corazones. Ese es el problema. Por lo menos dices algo correcto, Dios conoce mi corazón. Pero lo usamos eso en forma de pretexto. Él sabe que mis intenciones eran buenas. ¿De veras? ¿Cómo tú sabes que tus intenciones eran buenas? Si tu corazón te engaña todo el tiempo. Vemos entonces el fruto de los pretextos. ¿Cuál es el fruto de los pretextos? La verdad es que nada de valor se deriva de los pretextos. Hay fruto, pero nada bueno. Primero, se le da a la persona un falso sentido de seguridad. Te hace creer que todo va a estar bien. No hay problema. Y tú vives tu vida muy calmado, muy chulo, fresco como una lechuga. Muy bien. Hasta el día que estás delante del Señor y todo lo que tú esperabas se desapareció. Tus pretextos se acabaron como la neblina. No hay nada. Vemos entonces, pero se le da a una persona un falso. Usted sabe, en Mateo 7:26, ahí dice algunos que Señor no ha hecho eso en tu nombre, no ha hecho el otro, puros pretextos. No les sirvió, fueron echados al lago de fuego. Y vemos también que entristece el corazón de Dios, hermanos. Mire, yo no tengo tiempo de ver todas las... Ahí están sus notas, Efesios 4, ahí habla que no os contristece el Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿usted cree que hemos visto más que una vez cuando el Señor se enojó con Moisés, el Señor se enojó con Jeremías? En la parábola este Señor se enojó con los pretextos. ¿Usted cree que eso no duele el corazón de Dios? Cuando tú mismo te enojas por algo, no es porque tienes un corazón quebrantado, algo afectó, algo te impactó. ¿Usted cree que nada impacta a Dios? Los pretextos nada más entristece al Señor. Tú no ganas con los pretextos. Nunca vas a ganar con los pretextos en tu vida y en la mía. Nunca ganaremos.
Y siempre entristeceremos. Siempre el Señor va a estar triste con nosotros. No os contristéis el Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Y eso está en 4:30 de Efesios. Y también estorba el crecimiento espiritual del creyente. Cuando tú siempre vives con tus pretextos, ¿por qué usted cree que Pablo, el autor de Hebreos, dijo, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros y todavía tienen necesidad de leche? ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron con la palabra. ¿Sabe? Los pretextos es algo que te da ese falso sentido de seguridad y tú crees que tú estás bien y no estás cumpliendo con la palabra. Y cuando no cumples con la palabra, tú no creces espiritualmente. Por eso volvemos a repetir los mismos errores. Y decir, es que yo no puedo cambiar. No. Ya tú tienes que ya deshacerte. Más bien sabes que confesar tus pretextos delante de Dios. Señor, perdóname. Todos estos años viviendo yo una fantasía, echando la culpa a otros. Y era mi culpa todo el tiempo. Así es. ¿Y sabe dónde echamos la culpa más? En la familia siempre. Adán comenzó con su esposa. Y las esposas con sus esposos. Y los esposos con sus esposas. Y los padres con sus hijos. Y los hijos con sus padres. Es que me criaron mal, por eso soy como soy. Siempre pretextos, 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 en vez de enfrentar la realidad de nuestras vidas, que pecamos porque somos pecadores y a veces nos gusta pecar. Hay que confesar eso también. Estorba el crecimiento espiritual del creyente y limita la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia tiene una membresía llena de gente con sus pretextos, ¿cómo va a crecer la iglesia? Ahí salen divisiones, ahí salen problemas. Pretextos. No ayuda al individuo, no ayuda a la familia y no ayuda a la iglesia. No ayuda, hermanos. Y no honra a Dios los pretextos. ¿Cómo es posible que un pretexto tuyo honrará a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Ya, no piensas en pretextos. No hay pretextos. No hay. No hay. Lo que tiene que ver es confesión y arrepentimiento. Eso sí, un corazón contrito, Dios nunca va a echar a un lado. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, un acto de obediencia. Un acto de obediencia vale más que todos los pretextos que tú puedes imaginar e inventar. Un acto de obediencia hubiera salvado a Saúl a su reino. Imagina usted. Nosotros muchas veces no pensamos así. Siempre, tantos pretextos justificándonos por nuestros actos cuando debemos de confesarlos a Dios y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Un acto de obediencia vale más que todos los pretextos. Usted, hermano, ¿cuántas hermanas echan la culpa a sus maridos? Es que me hace la vida imposible, es que yo no puedo crecer por causa de él. Y esposos también me han dicho, es que por causa de ella no puedo crecer. No, tú no creces porque tú no quieres. Tú puedes tener un monstruo como Nabal, como Abigail tuvo, y todavía tú puedes crecer espiritualmente. Lo vemos también, así como la obediencia está basada en la fe, los pretextos están basados en la carencia de la fe. ¿Qué es falta de fe? Desobediencia. ¿Por qué es que Noé construyó el arca? Porque obedeció. ¿Por qué es que Abraham siguió adelante? Porque él obedeció. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a degollar, a matar a su hijo? Porque él obedeció. Esa es fe. ¿Qué es la falta de fe? Es desobediencia. Entonces los pretextos están basados en la carencia o la falta de fe. No hay otra. Tú vas a tener que escoger en tu vida, llenar tu vida de pretextos o llenarla de fe.
Y no importa cuál sea el pretexto, el resultado siempre es el mismo, la desobediencia. Siempre lo mismo. Nunca un pretexto ha producido algo positivo, nunca. Pero seguimos con los pretextos. Y una cosa, le voy a decir, una gran marca, señal de crecimiento en tu vida es de no estar buscando pretextos por tus pecados, tus faltas. Aduéñate de tu pecado, aduéñate de tus fracasos y deje de echar la culpa a otro. Y Dios te bendecirá en gran manera y vas a crecer espiritualmente. Por último, ningún pretexto servirá en aquel día final. Ahí voy a terminar con eso. Primero busca Salmo 143. En Salmo 143, versículo 1 y 2. Miren lo que dice. En Salmo 143, versículo 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Y tú te atreves a creer que tú eres una excepción? Ningún ser humano se justificará delante de Dios. Y tú vas caminando con tus pretextos creyendo que tú eres la excepción. Es un engaño de tu corazón. Te está engañando. Ningún pretexto servirá en aquel día. Y termino con eso que no está en sus notas, pero si quieren escribirlas, porque le conviene. ¿Tú sabes cómo comienza Hebreos 4:12? ¿De qué se trata? Dice que toda la palabra es viva y eficaz, pero mira 4:12 como dice de Hebreos. Comienza con ¿por qué? Es una continuación. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hebreos 4:12. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y, aquí habla del día final, del juicio. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desnudas y abiertas, quiere decir, no habrá pretextos. No te vas a cubrir con las hojas de los higos como Adán y Eva y creer que ya está bien delante de Dios. Tus pretextos sirven para nada. Y es seguro que un día estará delante de Dios y su palabra será utilizada. Y tus pretextos van a servir para nada. Mis pretextos. Por eso yo no quiero pretextos. Yo quiero misericordia. Yo no quiero pretextos. Yo estoy aprendiendo, yo doy gracias que yo, de veras, hermanos, yo siento que estoy creciendo en esta área y ya no veo las cosas como antes. Yo veo más de mí, mis errores, mi manera de ser. Y ya no echo la culpa a la iglesia, ni a mi familia, ni mi circunstancia, ni a la política. Yo sé que Dios me ha llamado a servirle, no más como pastor, pero nos llama a todos. Todos somos ministros. Nos llama a servirle fielmente hasta el fin, sin pretextos. Y tú no puedes ser un hijo, una hija de Dios obediente con tus pretextos. Tú eres un hijo, una hija de Dios, tal vez inmaduro. Tal vez tú estás chillando demasiado y tú sigues siendo un bebito del Señor, pero no has crecido en la fe. Y lo más que tú creces en la fe, menos pretextos habrá en tu vida. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Y esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es? Y da las gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes tú dar las gracias en todo mientras estás buscando pretextos?
Es imposible ser agradecido y tener pretextos a la vez. Por eso hay que crecer en acción de gracias, hay que crecer en gratitud. Y menos se va cayendo los pretextos de tu vida. Y tú seguirás con más gozo y más paz y perseverancia en tu vida cristiana. Vamos a orar, vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la palabra que nos enseña sobre la importancia de no quejarnos, de no buscar pretextos, de servirte fielmente, aun cuando la circunstancia se ve tan adversa, tan imposible, pero todo podemos en ti. Tú eres el que nos fortalece, Señor. Señor, perdónanos si hemos vivido vidas echando la culpa a otros por nuestros propios fracasos. Perdónanos si no te servimos porque fijamos en nuestras debilidades y nuestras circunstancias. Tal vez, Señor, te echamos la culpa por habernos hecho como nos hiciste, cuando debemos de poner la mirada en ti siempre, no en nosotros, porque tú eres el creador de nosotros. Tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres nuestro Padre, sí, tú eres nuestro Salvador, pero también tú eres nuestro Creador y te damos toda la honra y la gloria. Ayúdanos a madurar más, Padre. Ayúdanos a seguir adelante más. Y Señor, borra, tacha de nosotros toda forma de pretextos. Y Señor, conviértelos en obediencia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.